buenas, camarada Metodiev. ¿Qué te se gubi vibrat? Cax me ve mi Ivanov. Pues muy bien, aquí con ganas de hacer nuestro primer vídeo, ¿no? Con un tema que yo creo que es bastante interesante. Sí, hoy vamos a hablar de un episodio de espionaje soviético bastante curioso que involucra un regalo con una sorpresa, pero con una sorpresa de verdad. Fue inventado por un personaje bastante conocido para ser espía. Estamos hablando de Lev Sergeyevich Termen, más conocido quizás por su nombre afrancesado León Thermin. ¿Por qué no nos cuentas un poco quién era este tío? Pues este tío, vamos a empezar con cuándo nació este tío. Nació el 27 de agosto de 1896 en Rusia y fue un famosísimo músico de jazz experimental, pero es que aparte de eso también fue científico e inventor soviético. Eh, Justamente en 1920 fue cuando inventa su invento principal, que es el theremin, que es el que se le da a conocer en todo el mundo por su nombre, que es el instrumento que se toca sin tocarlo, ¿no? Y en 1920 lo presenta al mismísimo Lenin. Y meses posteriores pues empieza su gran gira por toda Europa, dando conciertos para enseñar dicho instrumento, y en el 28 llega a Nueva York, que es donde también hace un concierto con la Filarmónica de esta ciudad, y a partir de los años 30 se asienta en esa ciudad. Cierto es que se asienta en Nueva York y se monta un laboratorio donde experimenta con más instrumentos. De hecho, llega a crear otros que no son tan conocidos, pero bueno, ahí están. Pero además actuaba también como agente de la inteligencia soviética, ¿vale? Recogía información de los últimos avances científicos estadounidenses y, bueno, pues se podría decir eso que era como una especie de espía, ¿no? Lo cual no le sirvió de mucho realmente, porque en 1938 vuelve a la Unión Soviética y van y lo encarcelan por ser acusado de traición al Gulag, ¿no? a trabajar a la mina o lo que sea. Evidentemente se dieron cuenta muy rápido de que era un desperdicio tenerlo picando piedra. Con el talento que tenía, enseguida lo trasladaron a una sharashka, una especie de laboratorio que está dentro del Gulag. Y pues ahí estuvo junto a otros muchos científicos soviéticos y estuvo trabajando en la investigación radioelectrónica. Aquí es cuando inventa el dispositivo que nos trae el podcast de hoy, el endovibrador, o como los americanos lo llamaron, The Thing, la cosa. La llamaron así porque no tenían ni idea de cómo funcionaba ni de qué era. Eso es, pero antes de eso me gustaría hablar un poco de cuando has dicho de que en el 38 volvió a la Unión Soviética. A día de hoy se desconocen las hipótesis verdaderas que fueron los motivos por los que volvió a la Unión Soviética. Hay gente que dice que fue porque añoraba su tierra y quiso volver a la Unión Soviética. Otros decían de que tenía problemas fiscales y financieros en los Estados Unidos y por eso también tuvo que volver a la Unión Soviética. Y por último, que yo creo que es más creíble esa, porque al fin y al cabo lo dijo la mismísima mujer por aquel entonces de Teremin, que fue que unos rusos entraron en su casa en el 38 y se lo llevaron otra vez a la Unión Soviética. Lo que tú decías también, que una vez llegado en la Unión Soviética, pues lo metieron en el Gulag, donde trabajó posteriormente luego en un laboratorio, donde pudo inventar artilugios y cosas muy buenas, inventos increíbles, que favorecían a la Unión Soviética. Pero, ¿qué es lo que pasa? En ese momento Stalin, claro, al ver dichos inventos como la cosa, la que tú has dicho, que iba a servir tanto para la Unión Soviética, dijo, hostia, este invento me gusta, ven aquí, hijo, por favor, siéntate conmigo, Sí. explícame, no, tal cual, me lo imagino así, por favor, siéntate aquí al lado mío, ¿vale? Y explícame cómo funciona esto. Y es que lo bonito del aparato este es que es un micro pequeño, ¿vale? Y es un dispositivo de escucha que no requiere de ningún tipo de fuente de alimentación ni transmisor. Es decir, en aquella época era casi imposible de detectarlo. A ver, un momento. A ver, nos tienes que explicar esto, a ver, ¿cómo es que no lo pueden detectar? Vamos a ver qué es el dispositivo en sí, a ver.
A ver, el dispositivo en sí ya es pasivo, ¿vale? Imagínate, es una antena de, creo que eran 23 centímetros de largo, que llevaba una membrana de alta sensibilidad alrededor de ella. Y solamente funcionaba cuando era expuesta a una señal de radio a una cierta frecuencia que había que emitirla. Esto lo hacían los agentes de la KGB que estaban pues, en un edificio cercano o en algún sitio cercano, y eso provocaba un efecto en la membrana de la antena de los 23 centímetros por el cual se hablaba en la habitación. Es decir, cuando alguien hablaba en la habitación, en este caso fue en el despacho, inmediatamente se ponían a vibrar las ondas provocadas por la voz de la gente que hablaba. Sí. Luego, una vez captaban los soviéticos que estaban fuera en el edificio o en algún sitio cercano por la antena y se podía escuchar lo que se decía. Ya una vez que se cesaba de hablar cerca de la cosa esta, del invento, la señal pues paraba y la cosa esta se volvía completamente inerte. Pues es como magia, ¿no? Es el micro perfecto. Bueno, realmente no es un micro, ¿no? Realmente no tiene ni cables, ni transmisores, ni nada, como has dicho. Trozo de metal prácticamente que cobra vida cuando quieres que la cobre y la pierde cuando te apetece. La verdad que es brillante, la verdad. Ahora, si te parece, vamos al suceso que nos ocupa. O sea, ahora, vale, hemos entendido un poco, más o menos, qué es el dispositivo y cómo funciona. Y sabemos que querían introducirlo en la embajada de Estados Unidos, en Moscú. Y ahora bien, ¿cómo lo consiguen, no? ¿Cómo lo meten en el despacho del embajador a Barrel Harriman, que era por aquel entonces, sí, sin que éste se entere? Bueno, pues lo investigan. Lo investigan y descubren que es un gran aficionado de la artesanía, sobre todo hecha de maderas exóticas. Y deciden atacar por ahí, 100%. Fabrican un escudo, ¿vale? Un emblema, un sello gigante con el águila de Estados Unidos, ¿no? Y todo. Y meten el dispositivo dentro de la obra, ¿no? Este era, digamos, el caballo de Troya soviético, ¿no? ¿Verdad? Sí, a este caballo de Troya soviético, los soviéticos le pusieron como un nombre especial para denominarlo, que era como Severny-Allen, que si lo traducimos al español sería como Reno del Norte, ¿no? Y lo decidieron ponerlo en uso en el 45, que fue cuando se inauguró el campamento de los pioneros soviéticos de Artek, que son como, digámoslo así, como los Boy Scouts comunistas, los Boy Scouts soviéticos. Y fue en medio de una ceremonia, ¿no? Donde el coro infantil que eran edades comprendidas de 10 a 15 años, cuando empezaron a cantar de forma perfecta, según la prensa, en inglés el himno, se hizo la bandera de las barras y de las estrellas, se desfiló el grupo de los jóvenes que te decía con el enorme escudo hecho de 20 tipos de madera y se lo entregaron al embajador. Madre mía. Yo me imagino, el embajador cuando le llega el escudo, pues bueno, debería estar a punto de llorar, ¿no? Porque ante lo precioso, ¿no? Que sería, se la comió con cartofle, o sea, con patatas, ¿no? Aunque, todo hay que decirlo, yo me imagino que los americanos tampoco eran estúpidos, ¿eh? Estábamos donde estábamos, situación de guerra, ¿no? Bueno, el escudo pasaría unas pruebas de seguridad, me imagino. Pero claro, como hemos dicho antes, esto es lo bonito. Pues claro, es lo bonito de este micrófono, si se le puede llamar así, que es que no lo puedes detectar. Puedes hacerle todas las pruebas que quieras, que te la van a colar. Y así luego se la comieron, pero bien. No, tal cual. Es que estuvo, imagínate, el sello estuvo durante 7 años en el despacho, en el despacho de la embajada. Que es que hasta cambiaron, creo que 4 o 5 embajadores durante esos 7 años. Y el dichoso escudo seguía ahí, seguía encima de donde estuviese colgado y escuchaba en todo momento todas las conversaciones más importantes durante esos 7 años. Qué bueno. Y es que lo más gracioso de toda esta historia, la forma en la que se descubrió fue por accidente. Fue por accidente por un británico que estaría en ese momento entre los agentes del KGB que estarían cogiendo las ondas y el aparato, que logró escucharlo
inmediatamente informó al servicio especial de Inglaterra. Dijo, oye, creo que hay espionaje. Inmediatamente se lo informó. Y es que, ¿quién se espera que en uno de los agujeros del águila, del sello dentro, de las fosas nasales del águila, iba a estar ese cacharro? Es que es simplemente brutal. Nadie se lo puede llegar a imaginar. O sea, y es lo que dices, lo encontraron, pero de suerte, porque eso, consiguieron interferir, ¿no?, en la señal esta, pero de casualidad. Y aunque lo encontraron, o sea, aunque lo descubrieron que estaba ahí, ni ellos sabían lo que era. O sea, tardaron, pero tiempo y tiempo en descubrir lo que era, lo que hicieron, ¿vale?, fue enviarlo a Londres. Se lo dieron al científico y oficial de contrainteligencia Peter Wright, y nuestro amigo Peter intuyó que tenía algo que ver con la membrana, ¿no? Que, a ver, yo no soy ningún experto, ¿no?, en contrainteligencia, pero, a ver, el dispositivo era bastante simple. Básicamente era la membrana. O sea, es un poco evidente que tiene que ver con la membrana, ¿no? La cuestión es que la estrategia que siguieron fue la ingeniería inversa. Intentaron replicarlo. Y Peter estuvo construyendo réplica del dispositivo durante 18 meses. 18 meses le costó tenerlo terminado y por fin comprender cómo funcionaba, ¿no? Y ahí es cuando todos los países ya se pusieron las pilas de verdad con el tema de espionaje, porque se dieron cuenta de que, a ver, estaban muy por detrás, ¿no? De que, hostia, estos soviéticos, mira lo que están haciendo y nosotros nos estamos comiendo los mocos aquí, ¿no? Ten en cuenta que son los primeros años de la Guerra Fría, ¿no? El espionaje estaba un poco en los inicios. Entonces, bueno, más tarde, en 1960, hay un congreso en la ONU, tal, y los estadounidenses, una vez ya sabiendo cómo funciona esto, pues lo exponen ante todos los países, muestran de zen la cosa y dicen, oye, un poco como, oye, para que veáis que no solamente espiamos nosotros, el bloque soviético también hace cosas dudosas, ¿vale? Sí, lo hicieron como para justificarse, ¿no? Como Sí. dando a entender, como diciendo, si ellos lo pueden hacer, nosotros también vamos a poder hacerlo, ¿no? En un futuro vamos a hacer lo mismo, así que vamos a espiar a todo el mundo si hace falta. Sí, o sea, justificación total, pero bueno. A mí lo que me hace gracia es que durante muchos años no supieron que el dispositivo había sido inventado por este músico famoso que había residido incluso en Estados Unidos, había dado conciertos, venerado por algunos, ¿no? Lo habían tenido delante de sus caras y, vamos, ni se lo habían imaginado, ¿vale? Sí, este tío del instrumentito que no se toca, una especie de Sheldon Cooper, ¿no? De hecho, sale, ¿no? Esto en Big Bang Theory, ¿no? En un episodio. En uno de los episodios, esto es. Sí, sale tocando el ceremonia. Pues mira, al final resultó ser un gran problema. Y bueno, con esto yo creo que llegamos ya al final de este primer episodio. Sí. Recordad que estáis escuchando Go For It. No, a ver, ahora, ¿esa era tu forma de acabar el vídeo? ¿Cómo coño vamos a acabarlo, en serio? Es un poco cutre, ¿no? Es un poco brusco igual, sí. Sí, Con no Sheldon sé. Cooper.